Le agradecemos a Axel Rivas la generosidad de acompañarnos. Bueno, te contamos, Axel, que durante toda la tarde se desarrollaron 3 talleres simultáneos. Uno fue de tesistas de posgrado y otros 2 de investigaciones que se están desarrollando en institutos superiores de formación docente, y también en universidades como la nuestra y la Universidad Nacional de Unicef. Los investigadores y tesistas presentaron sus proyectos de investigación o sus avances, y luego hubo debates y pudo compartir los resultados. Bueno, la conferencia de Axel es sobre líneas prioritarias de investigación en la República Argentina. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Sí, bueno. Muchas gracias. Un gusto estar aquí a la distancia, pero participando de esta jornada. Muchas gracias, Carlos, por tu invitación tan cordial. Gracias a la Universidad Católica de Santa Fe por la organización de este evento, y a todos ustedes que están allí participando, compartiendo sus investigaciones, reflexiones acerca de la educación. Me encantaría estar ahí presente, pero no ha sido fácil y este momento del año es muy difícil viajar, así que quedará para otra ocasión. La idea es aprovechar este espacio para compartir algunas reflexiones en torno de discusiones sobre las líneas de investigación en Argentina, especialmente referidas a política educativa, que es el campo en el cual me desempeño, tratar de pensar juntos algunas hipótesis y también algunas de las transformaciones que están emergiendo en el campo de la investigación internacional y cómo también están afectando las agendas de investigación en nuestro país, y tratar de pensar juntos posibles caminos de desarrollo de un debate más fértil y de cruces de trabajos de investigación para pensar nuestras problemáticas del presente. Si les parece, voy a compartir algunas imágenes para acompañar las palabras. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfectamente. Bueno. Si quieren hacer cualquier pregunta desde ya pueden interrumpir, y seguramente tenemos espacio después para conversar con más tranquilidad. Quería comenzar por algunas hipótesis para plantear en esta presentación. En particular, esta hipótesis que hay una nueva agenda en el campo de investigación en educación en todo el mundo, que implica en gran medida el retorno de una agenda más positivista, de una agenda más empiricista, de la cual voy a conversar un poco. Estas son como las hipótesis, un poco el guión de la presentación. Voy a tratar de trabajar lo que yo considero que es una paradoja, que es la manera en la cual se está planteando el uso de la evidencia, tal como se formula esta palabra en los campos de investigación y de influencia de la toma de decisiones en educación, y que puede ser, así como es un enfoque que se define como científico, una limitación a la ciencia. Y después también la paradoja de los límites de las teorías críticas y cómo tratar de pensar un camino que no es exactamente en el medio, sino que toma aspectos de la investigación más aplicada y, por otro lado, de la construcción de teoría en la investigación, y que es el enfoque pragmático y la base epistemológica del enfoque pragmático que voy a tratar de plantear. Algunas preguntas disparadoras para pensar juntos y también para dialogar con sus temas de investigación, con sus agendas de investigación, con los problemas que se plantea hoy hacer investigación en nuestro país, siempre difícil, siempre con escasez de recursos y con tanta dificultad de conformar equipos, líneas de investigación que tengan continuidad en el tiempo. Creo que tenemos grandes desafíos en ese sentido. Voy a tratar de plantearlos también al final. Primero, bueno, cómo pensar los temas de investigación, los problemas de investigación, las preguntas de investigación. ¿Qué
define el abordaje de un tema, ¿no? Nuestra perspectiva, nuestra mirada, nuestra ideología, siempre está presente en nuestros enfoques de investigación. ¿Qué quiere decir la toma de decisiones basada en evidencia? Una frase que está hoy muy en boga. Pensar nuestros lectores, pensar para quién producimos investigación y cómo también distribuimos la investigación, cómo comunicamos la investigación. Y también pensar la vinculación entre la metodología, la teoría y la epistemología, de lo cual voy a hablar un poco más adelante. Y para eso quiero plantear un debate clásico, un debate que seguramente conozcan, con distintos nombres, pero un debate que me parece necesario afrontar para pensar las agendas de investigación en nuestro país, que tiene estas dos grandes tradiciones detrás, una tradición más sociofilosófica, que se centra en un paradigma interpretativo, en la búsqueda de realidades complejas, densas, que tienen interacciones indefinidas y que no pueden ser reproducibles, y que por lo tanto requieren capacidades de descripción, interpretación y análisis en su contexto, ¿no? Un modelo que analiza el comportamiento humano como intrínsecamente impredecible, imposible de llevar a las reglas del comportamiento de la naturaleza, ¿no? Este enfoque sociofilosófico nos permite albergar metodologías más cualitativas, enfoques de caso, análisis históricos, antropológicos, situaciones que pueden ser interpretadas desde distintas miradas, que no tienen una solución única, que no tienen una respuesta universal y que plantean, por lo tanto, la capacidad de análisis situado, ¿no? Este enfoque está muy presente en el campo de la educación y creo que nos invita a la posibilidad de hacer una ciencia que tiene distintas concepciones teóricas, distintas maneras de ser aplicada y que por lo tanto puede llevar a distintos resultados de acuerdo con la forma en la cual se interprete la realidad, ¿no? Esto es algo que se distingue de la tradición positivista, la segunda gran tradición epistemológica, en la cual se aspira a tomar las reglas de los métodos científicos de las ciencias de la naturaleza para aplicarlas en las ciencias sociales o humanas. Y eso implica intentar utilizar métodos que favorezcan la comparación, la sistematización y la replicabilidad. El método científico tradicional, en este sentido, solamente admite la posición de un investigador que puede ser replicada de manera incluso exacta por otro investigador, ¿no? Este enfoque intenta buscar reglas de la conducta humana y social tal como se encuentran o se intentan encontrar en las ciencias de la naturaleza. Y esto implica también definir un método que requiere ciertas reglas metodológicas para poder ser replicado, ¿no? Y esta tradición es la que está volviendo a tomar más espacio, más financiamiento y más influencia en las agendas de política educativa y también de enseñanza, de las prácticas de enseñanza en todo el mundo y particularmente en América Latina, como vamos a ver. Aquí podemos ver estos dos grandes enfoques en algunos ejemplos de las tradiciones de la educación comparada como gran campo de investigación, como antesala de la investigación en política educativa, que intenta analizar distintos modelos de organización de la educación, distintos sistemas educativos, y que por lo tanto nos permite pensar en términos macro. Y este gran campo de investigación tiene este debate en su corpus central, ¿no? La tradición más culturalista y historicista, que busca profundidad, que busca analizar la historia de los sistemas educativos. Ahí podemos ver un par de ejemplos, en particular un libro clásico de educación comparada que se llama Cultura y Pedagogía de Robin Alexander, un estudio
muy profundo en 6 sistemas educativos, en 6 países distintos, donde pasaron él y su equipo muchos años observando clases, ¿no? En Rusia, en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, en la India, analizando, observando clases y analizando cómo las prácticas de enseñanza de los docentes se vinculaban con aspectos invisibles de la cultura de esos países, con tradiciones que eran inseparables de modelos de autoridad, de organización de la palabra, del habla, de la interacción social. Y el libro final, un libro muy largo, hermosa lectura, que recomiendo siempre, pese a que no está en español, nos muestra cómo los sistemas educativos son indisociables de las culturas en las cuales emergen, ¿no? Y, y del otro lado tenemos toda una tradición que está emergiendo cada vez con más fuerza de miradas centradas en la posibilidad de equiparar sistemas educativos, buscando causalidad, buscando explicación en vez de interpretación y análisis que puedan buscar factores explicativos de ciertos logros de los sistemas educativos, ¿no? Y hay toda una nueva agenda que ha surgido especialmente a partir de la aparición de las pruebas internacionales de evaluación de la calidad educativa, especialmente con la prueba PISA, que se inicia en el año 2000, con el nuevo siglo. Empiezan a aparecer primero una serie de estudios que a la tradición de la educación comparada que buscaba reglas entre los sistemas educativos, esta tradición más positivista, le suma la posibilidad de tener datos por primera vez en la historia, científicamente rigurosos de los aprendizajes de los alumnos que permiten comparar países, ¿no? Esto empieza con las primeras pruebas, bueno, allá por los años 70, pero las pruebas empiezan a refinarse y la prueba PISA termina de conformar un nuevo modelo de educación comparada que permite comparar, bueno, aproximadamente unos 50, 60 países que participan regularmente en las pruebas, ¿no? Y esto hace emerger toda una serie de estudios sobre cuáles son los sistemas educativos en el mundo que tienen mejores resultados, estudios que buscan, en cierto sentido, los campeones del mundo, ¿no? Fíjense el título de uno de estos libros, A World Class Education, ¿no? Una educación de clase mundial, de primer mundo, ¿no? Un título muy parecido es el libro más reciente de Andreas Schleicher, que es el director de la prueba PISA, una persona muy influyente en el campo de la educación internacional, que se llama World Class, ¿no? Como de clase mundial, ¿no? Cómo construir un sistema educativo del siglo XXI, ¿no? Y estos estudios han avanzado un nivel más a partir de la posibilidad de tener ya no el resultado de las evaluaciones como un resultado estático, como una foto, sino a partir de la posibilidad de comparar en el tiempo los resultados de las pruebas. Cuando se aplican varias ediciones de la prueba PISA, por ejemplo, ya no solamente podemos analizar cuáles son los mejores del mundo en la prueba PISA, sino también cuáles son los que más mejoran, ¿no? Los que logran mejorar. Y en ese sentido, el conocido como Informe McKinsey, tienen ahí la tapa, cuyo título es Cómo los sistemas educativos lograron seguir mejorando, cuáles son los sistemas que lograron mejorar, analiza justamente, a partir de distintas mediciones de las pruebas internacionales, casos, termina definiendo 20 casos que mejoraron en el tiempo. Ya no cuál era la foto, cuáles son los mejores, sino cuáles logran mejorar, ¿no? Y ese estudio, de alguna manera, establece el eje de discusión en otras coordenadas, porque nuevamente intenta encontrar reglas que apliquen a todos los sistemas del mundo, ¿no? Y una de las cosas interesantes de este informe, conocido como Informe McKinsey, es una consultora internacional McKinsey, es que encuentra en este estudio de 20 sistemas educativos evidencia de que estos casos de mejora no hicieron lo mismo
sino que tuvieron distintas reglas de política, distintos tipos de intervención de política educativa, ¿no? Y esto es muy interesante porque rompe con toda una serie de discusiones emblemáticas que venían siendo protagonistas del debate educativo, que buscaban la causalidad de ciertos fenómenos y que encontraban en esos fenómenos, en esos tipos de intervención, recomendaciones universales de política educativa, ¿no? Ahora, el informe A15 va a encontrar otro tipo de recomendaciones que también son universales, ¿no? Lo que dice el informe, para resumirlo y para también permitir esta reflexión, es que los sistemas educativos de más bajos resultados en el mundo, que lograron mejorar, aplicaron una serie de políticas que son muy similares entre sí. Los sistemas que tenían resultados regulares y lograron mejorar a resultados buenos, aplicaron otra serie de reglas, y los sistemas que lograron pasar de bueno a muy bueno o a excelente, aplicaron otra serie de reglas. Y que en cada uno de estos estadios de los sistemas educativos aplicaron las mismas reglas. Es decir, que para mejorar de malo a regular hay que hacer las mismas políticas educativas, para mejorar de regular a bueno otras, y para mejorar de bueno a muy bueno a excelente otras. Esto muestra que hay un nuevo universalismo. Para que sea una idea, el estudio analiza casos como Ghana, Chile, Sudáfrica, estados de Estados Unidos, o países orientales como Singapur, o estados o provincias de China como Shanghái, ¿no? Y entonces, en esa enorme variedad cultural y política de historias, el informe lo que encuentra son reglas que se aplican exactamente igual, sea cual sea el contexto. Lo único que importa es saber cuál es el resultado de base. Entonces, los países que tienen resultados bajos tienen que aplicar reglas que son básicamente mucha prescripción curricular, libros de texto, decirle a los docentes lo que tienen que hacer. Los países que tienen resultados muy buenos tienen que hacer lo contrario, le tienen que dar mucha libertad a los docentes, porque tienen docentes muy capacitados, ¿no? Estoy simplificándolo, pero para que se den una idea de lo que es el retorno del positivismo, de un lenguaje de reglas universales para aplicar más allá de los contextos, ¿no? Y este debate tiene también distintos actores, ¿no? Hay un texto que yo creo lo define muy bien, de dos autores norteamericanos, Jan Fuller y Clark, que habla de los culturalistas del aula versus los mecánicos de la política, ¿no? Y le voy a hacer una muy, muy breve lectura de cómo define estos dos grandes sectores, porque son sectores, no solamente individuos, son sectores que pertenecen a distintas instituciones académicas y organismos internacionales, que participan de distintos congresos académicos separados entre sí, como si fuesen dos universos de la investigación casi independientes unos de otros. No se citan unos con otros, o solamente se citan para rebatirse, ¿no? Entonces, para hacer una breve caracterización, retomando lo que mencionaba antes de este debate, los culturalistas del aula y los mecánicos de la política. Dice así: como los investigadores en educación definen el estudio de la mejora escolar, lo que está analizando es cómo analizan la mejora escolar, ¿no? Distintos estudios. Se puede dividir en dos campos. Los mecánicos de la política tratan de identificar factores discretos puros que impactan en la mejora de los aprendizajes. Buscan remedios universales que pueden ser manipulados por agencias centrales, y asumen que los mismos materiales de instrucción pueden ser usados por cualquier docente, con cualquier alumno, en cualquier contexto. En cambio, los culturalistas del aula se focalizan en la modelización de las reglas implícitas de la cultura en el aula, y en cómo los alumnos son socializados para aceptar ciertas normas de participación, de autoridad, códigos de prácticas de lenguaje y comportamiento social que orientan su aprendizaje. En este caso, son los significados culturales asociados a las prácticas pedagógicas los que dan sentido a los procesos de socialización, y no los inputs o los factores medibles por los cuestionarios, ¿no? Entonces, estos dos grandes mundos que tienden a separarse, creo que nos plantean
una agenda problemática de investigación. Nos plantean también la imposibilidad del diálogo y de la convergencia epistemológica, de lo cual voy a tratar de hablar en unos minutos. Lo podemos ver graficado en cierto sentido en estos dos grandes campos, esta línea que intenta dividir gráficamente, visualmente, la investigación cualitativa, antropológica, histórica, sociológica, vinculada muchas veces o indefinida en las líneas de trabajo con la opinión personal de los autores, con ensayos, con recomendaciones, sugerencias que no se sabe bien cuál es su base de investigación. Esto es parte de un campo de investigación que podemos, simplificando, poner en estos términos de culturalistas del aula. Y por otro lado, los mecánicos de la política que hacen investigación predominantemente cuantitativa, que tienden a hacer evaluaciones de impacto, que midan causa-efecto y que se apoyan mucho en evaluaciones de la calidad del estilo de las pruebas PISA, ¿no? Los tomadores de decisiones aparecen como un público que tiene esta tensión de qué discursos consumir, ¿no? Qué discursos de investigación consumir. Y me refiero en este caso a tomadores de decisiones no solamente en el campo de la política educativa, podríamos llamar los actores que tienen que hacer política educativa, ministerios de educación, sino también tomadores de decisiones en las aulas, en las escuelas. Los propios docentes toman decisiones usando distintas bases de investigación, ¿no? Entonces, tratar de pensar los límites de estas agendas de investigación, los mecánicos no permiten entender la complejidad de los sistemas, los culturalistas no permiten operar sobre la realidad, ¿no? Muchas veces nos atan las manos para poder hacer cosas con la investigación. Y voy a tratar de poner algunos ejemplos. Este es un ejemplo que podemos ubicar a las tradiciones más críticas de investigación en educación y que tiene estas limitaciones de la perspectiva más culturalista, de la perspectiva más crítica de las reformas, que es muy relevante para entender, para decodificar, e incluso para resistir a las reformas, pero que nos da pocas herramientas para hacer prácticas de política educativa, o prácticas educativas en sí. Un ejemplo es el proyecto Reform Ed, llevado a cabo por la Universidad de Barcelona, un proyecto de una gran rigurosidad académica, de un equipo de investigadores extraordinario en sus capacidades de investigación, en su rigurosidad metodológica, teórica, conceptual, pero que siempre está tratando de decodificar cuáles son los efectos que tienen las reformas educativas y generalmente buscando aquellos efectos dañinos sobre el sistema educativo o perversos, ¿no? Lo cual nos abre un montón de posibilidades de pensar y decodificar las acciones de política educativa, pero nos abre muy pocas puertas al pensamiento de cómo hacer otra agenda o una mejor agenda de políticas educativas, ¿no? Y del otro lado, de la perspectiva más mecánica, han emergido, por eso decía al principio, una agenda que se está ampliando a nivel global de esta tendencia más positivista, que tiende a usar los métodos de las ciencias naturales en las ciencias sociales y que parte de una premisa que yo creo que tiene que ser discutida como no única forma de hacer ciencia, que es la siguiente, la forma clásica popperiana, epistemológica, que las proposiciones no susceptibles de ser validadas deben ser rechazadas, ¿no? Y por lo tanto esto nos obliga a usar ciertos métodos muy específicos y a impedir una reflexión que está basada en métodos más cualitativos como inválida directamente, ¿no? Acá podemos ver en este diagrama, está en inglés, pero voy a tratar de traducirlo muy rápidamente, cómo es considerada la calidad de la investigación científica, ¿no? En el piso, directamente esto no es ciencia, los editoriales y notas de opinión, un pasito más arriba, los estudios de caso, un poco más arriba los estudios de caso con algún tipo de control, luego los estudios de cohorte, y recién empieza a aparecer una mirada que es considerada como estrictamente científica, con lo que ahora está muy de moda, que son los estudios, los experimentos, los estudios aleatorios controlados, ¿no? Randomized Control Trials. Y arriba de esta perspectiva científica están las revisiones sistemáticas de la literatura o los metaestudios, que lo que hacen es sistematizar todos los
las evaluaciones de impacto y llegar a alguna conclusión que se supone superadora porque está tomando todo lo que de alguna manera tiene valor científico y sintetizándolo, ¿no? Creo que esta pirámide positivista busca la tentación de la causalidad científica, ¿no? Y esto está muy de moda, está apareciendo y es cada vez más financiado, y sin embargo nos obliga a repasar sus limitaciones para poder pensar más allá de esta agenda, ¿no? Algunos ejemplos que ustedes pueden incluso buscar y explorar. Quizás el más conocido del mundo es el programa What Works in Education, ¿qué funciona en educación? Sería la traducción, que es un programa que ya tiene 2 décadas, está financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, de alguna manera por el gobierno, y es un gigantesco portal que tiene sistematizadas todas las evaluaciones de impacto sobre cada uno de los temas de la educación, ¿no? Entonces, si uno entra ahí, uno puede poner en el buscador distintas categorías y entonces uno puede poner, por ejemplo, enseñanza de la lectoescritura y adentro de eso van a aparecer, no sé, unas 60 intervenciones y cada una de esas intervenciones está especificado cuántas evaluaciones de impacto tiene y cuál fue el resultado, ¿no? E incluso de una manera muy simplificada para poder saber qué hay que aplicar y qué no. Y todos esos resultados de investigación están basados en este método más positivista de evaluaciones de impacto, ¿no? Un ejemplo similar es el portal que se titula Prácticas Educativas Efectivas de una organización en América Latina que se llama SUMA, con doble M, y que ha intentado hacer algo muy similar, pero para América Latina, ¿no? Entonces, si uno entra en ese portal, uno va a encontrar también temáticas de política educativa, como por ejemplo cantidad de alumnos por sección, uno hace clic ahí y lo que va a encontrar es cuántas investigaciones hay sobre el tema, cuántas dicen que tiene efectos positivos reducir la cantidad de alumnos por sección, cuántas dicen que tiene efectos negativos y cuál es el resultado general. Y además pone un símbolo de costo, ¿no? Cuánto cuesta hacer esa política y entonces dice, son lo que se llaman los análisis de costo-efectividad. Puede decir, esta política tiene evaluaciones negativas y además es muy cara, no hay que hacerla, ¿no? Entonces reducir la cantidad de alumnos por sección es caro y no tiene efecto. Y así tiene una serie de recomendaciones, ¿no? Y todo está escrito en un lenguaje de prescripción, es decir, estas recomendaciones son las que hay que llevar a la práctica, ¿no? Pueden explorar para ver también cómo está construido, cómo justifica las decisiones que toma y cómo también está muy orientado a la comunicación. La comunicación es impacto, ¿no? Es sistematizar la investigación, publicarla, organizarla, hacerlo muy visual para que tenga impacto en la toma de decisiones. Esto es muy importante porque son agencias que están dedicadas a influir en la toma de decisiones. Ese es su trabajo principal, no lo están haciendo como investigadores, sino como, de alguna manera, comunicadores, difusores de la investigación. Estos enfoques tienen problemas que tienen que ser mencionados. En primer lugar, el problema de la tradición positivista es que tiende a parcializar la realidad. Es el problema del atomicismo, ¿no? Entonces, la política educativa es vista a partir de pequeñas ventanas, una investigación que se hizo sobre la jornada extendida, otra sobre el salario docente, otra sobre la enseñanza de lengua y escritura, pero que todas son muy parciales, una que se hizo en un país africano, otra que se hizo en un país centroamericano, otra evaluación que se hizo en el estado de Texas, en Estados Unidos, y a partir de ahí tenemos 5 estudios que dicen que la repetición tiene un efecto bajo en los aprendizajes, supongamos, ¿no? Y sin embargo, son visiones muy parciales que no permiten entender la complejidad de los problemas que está analizando, ¿no? Pese a que tienen algo obviamente muy valioso, que son muy rigurosas, ¿no? Lo que miden es muy riguroso porque han apelado a métodos científicos muy rigurosos, pero desde pequeños temas que nos tienden a parcializar la visión de la realidad. Por otro lado, tienen el problema de la validez externa. Muchos de estos estudios pueden tener validez interna, es decir, son muy rigurosos como fueron aplicados, pero son difíciles de traducir a otro contexto, ¿no? Entonces, si hay
3 estudios en Estados Unidos que indican que la repetición, volviendo a este tema, que es un tema muy polémico, dicen que la repetición genera mejor resultado de aprendizaje que la promoción automática. Bueno, hay que ver en qué contexto se aplicó esa medida, qué quiere decir repetición en Estados Unidos, qué se hizo para apoyar a los alumnos que repitieron y no traer un mensaje peligroso que diga hay que hacer repetir a los alumnos porque los estudios dicen que hace bien, ¿no? Este es un poco el problema del exceso empírico, de tomar un estudio en cualquier lugar del mundo y pensar que aplica a cualquier otro lugar, ¿no? En general, todas las intervenciones de política, y por eso son tan complejas, tienen muchas variables irrepetibles, ¿no? Entonces, tomando otro ejemplo, uno puede decir, bueno, tomo ciertas evaluaciones de impacto sobre el uso de libros de texto, ¿no? Y encuentro que el libro de texto no tiene un impacto positivo en los aprendizajes, suponiendo que ese sea el caso. En una evaluación en el caso, no sé, de Nigeria, ¿no? Bueno, pero lo que uno tiene que entender es qué libros de texto se utilizaron, cuánto tiempo duró esa intervención, si los estudiantes y los docentes conocían esos materiales, si fueron capacitados en esos materiales, si son materiales que estaban cerca de sus prácticas, si los materiales están bien confeccionados, si tuvieron... Bueno, todas esas preguntas son de la complejidad del terreno de las políticas, ¿no? Entonces no es si el libro de texto tiene impacto o no, es si el modelo de aplicación del libro de texto en Nigeria, tomando un caso hipotético, se implementó de cierta manera, qué aprendimos de esa implementación y qué aprendimos de otra implementación del libro de texto en otro contexto, para entender mucho más un diálogo, una reflexión sobre la investigación y no un uso lineal de resultado de aplicación, ¿no? Creo que estos problemas de la tradición positivista están emergiendo ahora en esto que se da por llamar a sí mismo la toma de decisiones basada en evidencia. Y entonces tenemos esta tentación de decir, bueno, tengo que decidir si uso o no libros de texto, un tema que hoy está muy presente en la agenda de política educativa nacional en la Argentina, y entonces eso supondría que uno tiene que ir a buscar investigaciones que digan cuál es el impacto, y si uno encuentra las investigaciones, esa es la evidencia, ¿no? Creo que este enfoque hace un uso excesivamente empiricista de la ciencia, ¿no? Y yo creo que ahí es donde necesitamos apelar más a la teoría y no solamente a la metodología. Y de eso voy a hablar en las últimas filminas donde voy a presentar algunas conclusiones para pensar juntos. Y ahí es donde creo que es necesario apelar a un enfoque pragmático, no positivista y no interpretativo en exceso. Un enfoque pragmático quiere decir poder comprender la complejidad de los problemas, abordar cada problema en toda su complejidad, situar los contextos, poder comprender la historia, las tradiciones, las identidades de los sujetos de un contexto dado, y al mismo tiempo usar métodos científicos rigurosos, usar toda la investigación posible que exista sobre la implementación de libros de texto. No desconocer esa investigación, utilizarla, pero también ponerla en diálogo con el contexto y con la complejidad de los problemas. Y por lo tanto, utilizar un enfoque que pueda comprometerse con la realidad. El enfoque pragmático trata de solucionar problemas reales utilizando la mayor cantidad de evidencias de distinto tipo, de distintas fuentes y haciéndolas dialogar con el contexto, ¿no? Esto implica una acumulación de conocimiento, lo que es conocido como la teoría fundamentada o en inglés grounded theory. Es decir, no partir de una teoría previa, sino construir teoría a partir de combinar los problemas que uno intenta encontrar solución con distintas teorías que han analizado ese mismo tema y con distintas evidencias científicas, ¿no? Entonces es poner en diálogo, es saltar las fronteras del campo de investigación en el cual trabajamos. No tenerle miedo a otros métodos, a otras teorías. Utilizar distintos enfoques y traer la mayor cantidad de opciones para pensar problemas que tienen una enorme complejidad y que no pueden ser pensados si abroquelamos la investigación y usamos solamente una parte de la biblioteca, ¿no?
Entonces, bueno, esta es un poco la reflexión que quería compartir y darles un par de ejemplos y tratar de también abrir la conversación a partir de una última formulación. Este es un ejemplo que para mí intenta justamente lograr ese espacio de frontera de los estudios pragmáticos, que es un libro clásico que se llama The Teaching Gap, la brecha docente, que lo que hace, a diferencia de muchos de los estudios que citaba antes, que intentan buscar las similitudes de los sistemas educativos, que buscan reglas universales para aplicar en todos los sistemas educativos del mundo para mejorar la educación, este es un libro que busca ideas para la enseñanza, ideas para la política educativa. Su objetivo es pragmático, quiere solucionar problemas reales, no quiere solamente interpretar la realidad, quiere actuar sobre la realidad, pero lo hace entendiendo la enorme complejidad que tienen los sistemas educativos. ¿No? Esto es un estudio que compara la filmación de clases de matemática en 3 países, en Alemania, en Japón y en Estados Unidos. Y uno de los hallazgos centrales, el estudio es fascinante porque es el primer estudio que se hizo de filmación de clases que es representativo de todo un país. Es decir, filmaron una cantidad enorme de clases en estos 3 países, suficientes para que sean representativos de toda la enseñanza en ese país. Y después de esas filmaciones, una gran cantidad de horas de filmación, se pueden imaginar, enseñanza en el nivel primario, lo que hicieron fue, en el nivel secundario básico, en el primer año de secundaria, no en primaria. Lo que hicieron fue pasarlo por distintos filtros, entonces analizaron los videos con el equipo de especialistas que integraba el equipo coordinador, después los analizaron con especialistas pedagógicos de cada uno de los 3 países, y después los analizaron con docentes de cada uno de los 3 países. Y las reflexiones que hacían iban cambiando a medida que analizaban los videos con otros actores. Incluso las interpretaciones iniciales que el equipo se había hecho cambiaron radicalmente a partir de dialogar con los especialistas de cada país. Por ejemplo, ellos pensaban que en Japón tenían un enfoque donde había, digamos, mucho espacio para la distracción de los alumnos, donde había poca coordinación docente, y después de hacer muchas entrevistas con especialistas en educación en Japón, se dieron cuenta que era un enfoque intencionado y que tenía una base en que estaban formando en la formación de conceptos matemáticos, y que eso requería que los alumnos hagan mucho trabajo autónomo para que los docentes puedan trabajar a partir de ese trabajo, ¿no? Entonces, lo estoy contando muy breve, pero lo que encontraron es que había, y que esto era muy repetido en distintos docentes dentro del mismo país, ¿no? Es decir, que los docentes de Japón enseñaban de una manera, los docentes de Alemania de otra y los docentes de Estados Unidos de otra. Y pese a que había varianza dentro del país, la varianza era enorme entre países y baja dentro de los países. Y esto les demostró que es muy difícil importar ideas sin entender cómo se aplican en cada contexto. Entonces yo puedo tomar una muy buena idea de Japón, pero no entender que eso solamente funciona dentro del contexto de Japón, que tiene otras reglas culturales, lingüísticas, de relaciones de autoridad, etc., ¿no? Ahora, lo que intenta hacer el libro es tratar de, reconociendo todo ese terreno cultural, poder de todas formas tomar lecciones y no quedarse en el lugar de esto solamente sirve para entender mejor el mundo, sino para actuar sobre el mundo, ¿no? Entonces, por eso creo que es una buena síntesis de lo que significa un enfoque pragmático, ¿no? Nosotros mismos intentamos hacer eso en nuestra última investigación. Nuestro equipo es un equipo que trabajamos con distintos países de América Latina. Estos 2 libros son 2 tomos de esa investigación, donde intentamos justamente analizar los casos de mejora de la educación de América Latina a nivel subnacional. Comparamos 486 sistemas educativos subnacionales de América Latina. Analizamos los resultados, analizamos la opinión de expertos, fuimos a estudiar 12 casos y a partir de toda esa evidencia tratamos de situar los casos en su contexto, ¿no? Entonces, tratando de pensar cómo hacemos para aportar evidencia para la mejora de los sistemas educativos,
de una manera reflexiva, crítica, contextualizada, pero utilizable para la toma de decisiones, ¿no? Tratar de hacer este enfoque pragmático que reconozca la complejidad de los sistemas educativos, pero que también nos permita actuar sobre ellos, ¿no? Y esto, para cerrar, 3 reflexiones que les propongo compartir y pensar juntos. La primera es la importancia de pensar los temas de investigación partiendo de necesidades existentes. Esto es fundamental en los enfoques o tradiciones pragmáticas, partir de problemas reales. Creo que nuestros sistemas educativos, nuestro sistema educativo en Argentina tiene enormes problemas y necesita mucha investigación para poder encontrar mejores soluciones, para poder entender mejor esa realidad, para buscar distintas alternativas, para comparar situaciones, para salir de reflexiones de sentido común. Y me parece que hay tanta necesidad que buscar la investigación adecuada requiere también dialogar con los actores, pensar lo que pasa en las escuelas, en los sistemas educativos, y recién ahí insertar los intereses personales, ¿no? Soy un defensor de que las investigaciones se partan de problemas y no de intereses personales, ¿no? Como muchas veces pasa, a mí me interesa este tema, quiero investigar este tema. Bueno, si te interesa porque situás que hay un problema real, que hay una necesidad, que hay un actor que necesita escuchar tu investigación, entonces perfecto. Pero si es un interés muy personal, me parece que es hasta un hobby, ¿no? Y la investigación no es un hobby, es un compromiso con la realidad y debe partir de una situación de la realidad. Este es mi enfoque personal, obviamente, ¿no? Y también eso nos permite entender mejor la complejidad de los problemas, ¿no? Ahora, no es solamente compromiso con la realidad, sino también meter nuestros intereses, nuestras preguntas genuinas, nuestra curiosidad dentro de esas historias del presente. No es que una cosa va para un lado y la otra para el otro. Creo que nuestros intereses se pueden insertar en problemas de la realidad. En segundo lugar, es muy importante que cuando uno asume un objeto de investigación, una pregunta de investigación, eso requiere comprometerse hasta el final del camino. Y eso implica que la pregunta de investigación no puede tener atajos. Si la pregunta es demasiado compleja y no podemos abordarla tal como está planteada, tenemos que cambiar la pregunta de investigación. No podemos hacerla a mitad de camino, no podemos empezar a hacer entrevistas y encontrar que lo que tenemos no es suficiente, pero algo podemos decir. Eso no es un marco metodológico correcto de investigación. Y eso implica hacer muchos ajustes entre mi objeto de estudio y mis posibilidades metodológicas, hasta encontrar que lo que yo voy a investigar es algo que efectivamente mi metodología puede contestar, ¿no? Y eso implica también un compromiso, que es muchas veces el más difícil, que es recortar las ambiciones de una investigación. Uno quiere investigarlo todo, quiere tener respuesta para todo, y a veces hay que hacer el esfuerzo de limitar el objeto de estudio para que sea una metodología adecuada y para que las conclusiones nos permitan aportar al campo de las ciencias y que el enfoque pueda ser lo suficientemente riguroso para extraer conclusiones adecuadas, ¿no? Y por último, usar un amplio equipaje o bagaje teórico, ¿no? Que nos permita evitar los sesgos de una concepción única, de una concepción que termina imponiéndose casi desde el inicio del viaje, ¿no? Cuando uno hace investigación, un predictor muy importante de la calidad de esa investigación, del tipo de investigación en el sentido epistemológico, es qué tanto uno puede intuir o adivinar de las respuestas a la pregunta de investigación. Si uno puede adivinar mucho, en general esa investigación no va a aportar demasiado, ¿no? Cuando uno ya tiene gran parte de las respuestas a un problema de investigación antes de haber hecho una investigación, creo que en general tenemos un equipaje teórico que está demasiado cargado y que nos impide pensar, ¿no? Y cuando tenemos una pregunta demasiado pequeña, podemos hacer un estudio muy específico, pero que aporta muy poco a la complejidad de los problemas. Entonces creo que para encontrar ese punto de equilibrio, ese punto intermedio, tenemos que hacernos preguntas
que no sepamos cuáles son las respuestas, que nos generen incertidumbre, que nos generen también un cosquilleo, una incomodidad, y que nos obliguen a hacer un gran esfuerzo para encontrar las respuestas que no nos generen sesgos, que cuando vamos a hacer una entrevista, una exploración, una observación, tengamos la mente lo más abierta posible para no poner nuestras categorías en juego, sobre todo cuando hacemos investigación cualitativa, y para hacer un ejercicio muy profundo de vigilancia epistemológica para que esas respuestas sean lo más amplias, y para eso cuanto más bagaje teórico tengamos, más posibles respuestas vamos a tener a lo que estamos investigando, y de esa manera, con esto cierro, tenemos de alguna manera garantizado el compromiso con la realidad, ¿no? El compromiso con la realidad es hacernos preguntas relevantes y buscar respuestas que no sean las que nosotros queremos, sino las que nuestra concepción teórica y metodológica nos permiten construir. Y creo que de esa manera podemos hacer grandes aportes a la educación y sentir que nuestro trabajo vale la pena como investigadores. Bueno, muchas gracias. Podemos hacer preguntas, dialogar con Axel. El que quiera hacer alguna pregunta para que él lo pueda ver, acérquese acá adelante. En la modalidad. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien? Estuve viendo ahí algunos de los temas de investigación que presentaron en este encuentro y me parecieron muy interesantes. Me dan muchas ganas de leer los trabajos que hicieron. Después, Carlos, te voy a pedir si me puedes compartir los trabajos, porque de los títulos, que es todo lo que pude ver, me parecía que había temas muy relevantes, con mucho compromiso y también muy cercanos a la realidad. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, Axel. Me pareció que en tu exposición, sobre todo, el enfoque que vos nos proponés es un compromiso con la realidad, tratando de comprenderla en su complejidad, en la totalidad de sus factores. Entonces, mi pregunta es si te parece que en el debate pedagógico y la investigación educativa en la Argentina, si no está demasiado contaminada por las ideologías, por las perspectivas ideológicas que no permiten ver la complejidad de la realidad, sino que pretenden desde una parcialidad, de una visión parcial, descalificar al que piensa distinto y por lo tanto no integrar otros enfoques, otras posibilidades. Si te parece que es así, sí, que hay... Sí, bueno, un poco esta presentación creo que va a ese punto. Creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo por desmantelar todas las anteojeras que nos ponen filtros limitantes del pensamiento. Nosotros, además, como educadores y educadoras, tenemos que tener un compromiso muy profundo con el aprendizaje, con la reflexión profunda, con la duda, con el cuestionamiento. Y esto no implica no tener convicciones, desde ya que uno quiere tener convicciones y tenemos que tener convicciones, pero creo que como investigadores, como científicos, tenemos que ser capaces de albergar distintas teorías, distintas concepciones y buscar más allá del horizonte cercano, ¿no? Creo que las preguntas de investigación tienen que llegar hasta el final del camino y no tenerle miedo a las respuestas, ¿no? Yo mismo en los trabajos de investigación que he hecho, asumí este compromiso irreversible con la búsqueda de la verdad, ¿no? La búsqueda de la verdad siempre es compleja, no hay una verdad definida, uno no encuentra nunca la verdad, pero la busca, ¿no? Y buscarla quiere decir tener el coraje
de admitir que uno puede encontrar cosas que no esperaba, que no quisiera que sean así. Les voy a contar así bien concreto. Nuestro trabajo reciente, que contaba ahí muy brevemente, que se llama Las llaves de la educación, el título del proyecto, y que un estudio comparado muy grande en América Latina, buscábamos los casos de mejora, ¿no? Entonces comparamos estos 486 sistemas educativos durante 15 años, todos los indicadores educativos, en 6 países. Y con un equipo de 19 investigadores de los 6 países. Y analizando caso por caso que habían tenido procesos de mejora, nunca nos preguntamos quién era el partido político gobernante de esos casos, ¿no? Y si daba que era un partido de izquierda o de derecha, no importa, queríamos analizar qué había pasado. Después había un montón de formas de entender el proceso histórico, contextual, ¿no? Pero hubiese sido muy tentador decir, bueno, vamos a buscar los que a mí me gustan, ¿no? Y los terminamos encajando como casos de mejora, ¿no? Entonces creo que el compromiso tiene que ser muy abierto y que también es una manera de pensar. Cuando uno tiene los ojos muy abiertos y busca distintas respuestas, distintas fuentes, lee a distintos autores, no se casa con nadie, tiene la posibilidad de encontrar evidencia en distintos lugares, de dialogar con los cuantitativistas, con los cualitativos. La verdad es que esa es la manera que uno adquiere más capas de pensamiento, ¿no? Y esto es cotidiano, constante, ¿no? Cuando uno ya tiene la respuesta, no se obliga a ir más allá, ¿no? Entonces creo que como método, como modo de reflexión, es necesario tener mucha apertura mental y después saber cómo volver sobre ciertas circunstancias y cómo defender convicciones, porque uno también es parte del campo político, pero que invadan lo menos posible el campo de la investigación científica, o por lo menos la etapa de investigación empírica de la ciencia. Bueno, buenas tardes, Marcel, ¿cómo estás? Yo quería Hola. consultar, ¿qué consejos le daría a un educador en relación a la manera en que pueda enseñar a investigar? Es decir, introducir a sus educandos de formación inicial en el campo de la investigación. Por ejemplo, cuando usted hace la elección del tema, me pareció muy interesante explicarlo de esa forma para poder introducirlos a ellos, digamos, en el campo de la investigación. Bueno, es una pregunta muy difícil. La verdad es que yo creo que primero tratar de conceptualizar el método científico, ¿no? Y la idea de que la ciencia está basada en cuestionar la realidad, ¿no? Hacemos ciencia porque tenemos preguntas, porque dudamos, porque cuestionamos, porque tenemos un espíritu de indagación, ¿no? Y a partir de eso tener, como lo decía antes, un compromiso con la investigación. Creo que necesitamos asumir que la investigación es necesaria, que no es para el investigador. Uno no hace investigación para uno mismo. Uno hace investigación para un campo de actores y de problemas, ¿no? Y me parece que tenemos a veces una tradición muy liberal, que es investigar porque me gusta, ¿no? Y porque me gusta leer, porque me gusta escribir, y creo que eso puede ser un pasatiempo muy lindo, muy interesante, pero que la investigación profesional tiene que partir de problemas de la realidad. Y que cuando uno se sitúa de esa manera, también puede mirar de otra forma su objeto de estudio, puede delimitarlo mejor y puede también pensar en la producción de un trabajo con una cierta audiencia definida. Uno tiene que tratar de pensar cuál es su lector, ¿no? El lector puede ser también el campo de la investigación, porque uno hace investigación para ampliar las fronteras del conocimiento, pero muchas veces es el actor de la educación, el protagonista de la educación, ¿no? Me acuerdo hace ahora un tiempito una defensa de tesis de maestría
sobre una práctica educativa donde estaba la directora de una de las escuelas participantes de la investigación, ¿no? Estaba en la defensa de la tesis, ¿no? Y la directora estaba escuchando atentamente, ¿no? Y tomando nota, y después se quedó conversando con el autor de la investigación, porque la investigación había tomado 4 escuelas y una era su escuela, y ella quería entender qué había encontrado en la investigación, ¿no? Y creo que construir ese vínculo sin generar dependencia, sin generar sesgos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, pero sí el vínculo con un lector, a veces un lector directo, a veces es un lector indirecto, pero que a mí me parece que la investigación implica mucho esfuerzo personal, mucho tiempo, ¿no? Pienso en la gente que se embarca en las tesis de doctorado. Nosotros tenemos el doctorado en la universidad y veo todo el trayecto de muchos años, de mucha dedicación, de dejar aparte la familia, muchos fines de semana, ¿no? Porque son proyectos de investigación muy largos, y yo siempre trato de enfatizar que valga la pena, ¿no? Que todo ese esfuerzo vuelva a la realidad, a la sociedad, a nuestro sistema educativo, a nuestros educadores y educadoras, porque tenemos que ser capaces de aportar, ¿no? La educación es un campo muy práctico, y yo estoy lleno de preguntas. Todas las cosas que ustedes están investigando me apasionaron, y creo que tenemos que ser capaces de hacernos buenas preguntas, de contestarlas bien y de llegar al público que necesita esas respuestas, ¿no? Porque a veces también nos cuesta, como investigadores, comunicar lo que hacemos, ¿no? Yo siempre sugiero desarrollar habilidades de comunicación también, ¿no? Por ejemplo, en Australia hay una iniciativa que a mí me gustó mucho, la pusimos en práctica acá también, que se llama las tesis en 3 minutos, ¿no? Y la idea es que cada graduado que termina su tesis, de licenciatura, de posgrado, de doctorado, no importa qué tesis, tiene que hacer un video de 3 minutos resumiendo lo que aprendió de esa tesis para un público general, no especializado, ¿no? Entonces, un trabajo de divulgación, ¿no? Porque, en definitiva, muchas veces pasa que el que está haciendo investigación está tan adentro, tan enfrascado en su mundo, que no puede hablar con nadie que no esté investigando lo mismo que esa persona, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un problema también, ¿no? Pues una investigación muy cerrada. Entonces, hacer el ejercicio de comunicar, de contar a otros, de contar a gente que no está en nuestro campo, y tratar de sintetizar, de llevar al lenguaje más llano, y ver cuál es la sustancia, porque si uno se pasó años investigando algo y no sabe qué decir en 3 minutos, bueno, problema, flor de problema, ¿no? ¿Qué es lo que realmente uno encontró en esa investigación que ni siquiera, ¿no? Puede resumirlo? Entonces creo que partir del compromiso en la elección del tema y hasta el final del camino en quién es mi lector, ayuda a darle más valor al trabajo de la investigación. Perdón, la respuesta fue un poco larga. Hola, vos hablas de la importancia de investigar sobre necesidades reales y de problemas existentes. Te quería preguntar cuáles son para vos esas necesidades y esos problemas actuales del sistema educativo argentino. Obviamente son muchos y muy variados. Yo creo que hay muchas cosas para investigar que tienen que ver con buenas prácticas. Creo que nos faltan investigaciones sobre buenas prácticas, incluso hasta en algunos contextos es una mala palabra la buena práctica, ¿no? Pero tenemos que aprender más de lo que funciona. Por ejemplo, en Chile se hicieron una serie de investigaciones fascinantes sobre las escuelas que logran... Se hicieron dos trabajos muy largos de investigación de un equipo excelente que hay en Chile. El primero lo que hizo fue tomar, muy parecido a lo que hicimos con sistemas educativos, tomar escuelas que habían logrado mejorar sus resultados de aprendizaje durante 10 años consecutivos, ¿no? Y entonces aprender de todo el ciclo de los procesos largos de transformación en una escuela. Y después hicieron otra similar en contextos de extrema pobreza, es decir, escuelas que habían logrado mejoras sostenibles en contextos de extrema pobreza. Yo creo que estudiar buenas prácticas, estudiar
cómo logran las escuelas mejorar los aprendizajes, cómo logran más integración. Me parece que es una agenda, entre muchas otras, proactiva. A veces tenemos una tentación de investigar lo que no funciona en el sentido de hacer la crítica a eso. Me parece que tenemos que tener más complicidad con todo lo que sí funciona en el sistema para aprender y para poder sacar lecciones, ¿no? Hay muchos temas, obviamente, de investigación. Este es uno de los primeros que se me viene a la mente, pero tendría que pensar un poco más para tener más ideas y hacer sugerencias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Axel. Un Hola. gusto. Yo tengo una consulta que quiero compartir de una charla que sucedió en una cátedra que tenía que ver con esto de la educación comparada, en términos de que muchas veces trillado escuchar esto de que, bueno, tendríamos que tomar lo que hace el modelo finlandés en Argentina y así tendríamos la resolución de todas las problemáticas educativas. Ahora, me parece interesante pensar qué aconsejaría usted o de qué manera, con qué metodología o qué aspectos podríamos tomar y recapitalizar en términos de otros países, otras culturas, teniendo en cuenta estos desafíos, pero que también contribuyan para tomarlo en nuestro país. No sé si se entiende la pregunta. Sí, pero sí, bueno. claramente. Bueno, muchas gracias. Sí, poco creo que ese es el... Bueno, el enfoque pragmático lo que intenta buscar es cuáles son las preguntas de investigación que permiten, de alguna manera, disociarnos de lo familiar, porque la investigación es para encontrar algo desconocido, pero al mismo tiempo para volver a lo conocido, para actuar sobre lo conocido, ¿no? Entonces, si investigamos la educación en Mongolia, bueno, puede ser muy interesante como curiosidad, amplitud cultural, reflexión, ¿no? Pero muy difícil que nos sirva, ¿no? Entonces nos fuimos demasiado lejos. Creo que tenemos que poder tener conversaciones de investigación con realidades asimilables, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos toda una serie de investigaciones en América Latina que iniciaron con un documento que pueden bajar de internet que se llama Inspiraciones Alcanzables, ¿no? Entonces lo que estudiamos ahí fueron 15 políticas educativas en América Latina que habían logrado procesos de inclusión y de justicia educativa, ¿no? Después de mucho trabajo de localizar esas políticas. Y después continuamos trabajando en esa misma línea en este proyecto, Las Llaves de la Educación, donde justamente la idea era tratar de tomar lecciones de nuestro propio contexto, de países que tienen escasez de recursos, fragmentación, desigualdades sociales profundas, nuestras culturas más similares, latinas, ¿no? Nuestras historias, y no buscar las soluciones en Finlandia, ¿no? Explícitamente tomar a Finlandia como lecciones que nos sirven, pero que están demasiado lejos para aplicar de manera directa, ¿no? Y entonces, cuando encontramos los casos, por ejemplo, de Ceará y Pernambuco, dos estados del noroeste de Brasil, dos estados muy pobres de Brasil, un país muy pobre, que lograron mejoras extraordinarias en sus sistemas educativos que tienen cada uno de ellos 6 millones de alumnos, pudimos tomar lecciones mucho más cercanas para dialogar con nuestras provincias, ¿no? Entonces, estados de Brasil en contextos muy difíciles, con menos recursos que casi todas las provincias de Argentina, que lograron consolidar durante 15 años mejoras. Pernambuco, por ejemplo, no tiene un solo alumno que deserte la escuela secundaria y tiene los mejores resultados educativos de todo Brasil en la educación secundaria. Entonces, tomar lecciones y también, obviamente, después hacer la distancia. Pernambuco no es la provincia de Córdoba, pero nos permite dialogar con las provincias argentinas, ¿no? Entonces creo que ese tipo de ejercicios comparados nos abren un horizonte sin plantearnos una distancia que en la práctica no podemos recorrer, como es el caso de Finlandia o de Corea del Sur, ¿no? Vinculado con esta última pregunta,
Vinculado con esta última pregunta, ¿qué están haciendo en Perú, Axel? Porque los resultados de Perú cuando empezaron las pruebas PISA en el 2000 eran bajísimos, y en las últimas nos han superado ya en matemática y en lengua. Digo, estamos por ahí. ¿Qué están haciendo? Siendo un país con una inestabilidad política enorme, ¿qué política? Bueno, muy interesante también el caso, porque justamente nos obliga a hacernos, nosotros cuando hacemos comparación de países, hace ya exactamente 10 años que comenzamos los proyectos de análisis comparado de América Latina, ¿no? Que, o sea, fueron publicados varios libros y distintos estudios. Entonces, nosotros trabajamos con distintas teorías y con muchos filtros. Entonces, cada caso de mejora lo pasamos por todos los filtros posibles, ¿no? Y el caso de Perú es muy interesante porque efectivamente tiene mejoras muy claras en las evaluaciones, mejoras en la prueba PISA, mejoras en la prueba ERCE, que es la prueba de la UNESCO para nivel primario, mejoras en su propia evaluación del país, y es muy consistente en el tiempo y entre evaluaciones, con lo cual claramente es un caso de mejora, eso no hay dudas. Y a diferencia de otros que por ahí mejoran en una prueba pero no en otra, y ahí ya es más si la prueba está captando realmente lo que pasa en un sistema, ¿no? Y en el caso de Perú es muy interesante porque nosotros tenemos dos hipótesis complementarias pero totalmente distintas, ¿no? La primera es una hipótesis sociológica que explica la mejora de Perú claramente en el periodo 2000 a 2012, un periodo donde tiene una mejora muy clara en la prueba PISA, y es un periodo donde el país no tiene ninguna agenda clara de política educativa, ¿no? Tiene 8 presidentes, 12 ministros de educación, 17 ministros de educación, una discontinuidad total, ninguna política clara, ¿no? Entonces, sería imposible asignarle a esa mejora un efecto de causalidad de políticas educativas. Ahora, lo que sí ocurrió durante ese periodo más prolongado del Perú es una extraordinaria mejora social, ¿no? El Perú tuvo un crecimiento económico muy fuerte y partía de niveles de pobreza extrema muy importantes. Entonces, lo que pasó es que los niños que tomaron la prueba PISA en el año 2012 vivieron una situación muy distinta a los niños que tomaron la prueba PISA en el año 2000. Niños que habían nacido en el año 1997. Perdón, los del 97 la tomaron en el 2012, los que nacieron en el 88 la tomaron en el 2000, ¿no? Y lo que vemos ahí es una extraordinaria transformación social. Salen de la pobreza extrema gran parte de la población, y niños y niñas que pueden comer todos los días, evidentemente van a tener otros resultados de aprendizaje, ¿no? Entonces, esa es nuestra primera hipótesis. Ahora, después ocurre que entre el año 2011 y 2018, Perú tiene una agenda muy fuerte y muy clara de política educativa, que se inicia con el gobierno de Ollanta Humala, que tiene como primer ministro de Educación a Jaime Saavedra, después Patricia Salas, y que hacen una muy buena agenda con mucho direccionamiento curricular, mucha consistencia en sus políticas, ordenamiento del sistema, capacitación docente, nuevos materiales, libros de texto, y que parecen ser una hipótesis muy plausible de la mejora durante la segunda parte del periodo largo de análisis, ¿no? Entonces es muy interesante cómo un caso puede tener dos hipótesis muy distintas. De todas formas, no podemos explicar los resultados. Nosotros no tenemos suficiente evidencia empírica que nos permita dar relaciones de causalidad. Por eso son hipótesis exploratorias, ¿no? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por este aporte tan interesante de poner la mirada en la realidad, ¿no? Como eje de la mirada de la investigación educativa, qué es lo que está pasando, qué es lo que... En este enfoque que vos proponés pragmático, para mí es una novedad, teniendo en cuenta que el centro es la realidad, por lo tanto la realidad va a definir el método a utilizar. ¿Qué recuperás vos de los enfoques estos tan alternativos que se lo ven como tan opuestos de lo cualitativo, interpretativo y de lo cuantitativo? Vos decís entrar en diálogo entre ellos. ¿Qué aportes centrales te parece que podemos retomar de estos valores? Mirando la realidad, ¿no? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, yo creo que
efectivamente, cada tema tiene, o cada pregunta de investigación tiene posibles abordajes y posibles metodologías, ¿no? Y a mí me parece que un momento en el cual uno hace el ejercicio de dialogar con las metodologías y con las teorías, obviamente, es cuando uno hace el estado del arte, ¿no? Cuando uno va a buscar la literatura que antecede el trabajo que uno va a hacer, y que es siempre una etapa fundamental, porque redefine mucho de lo que uno va a hacer, y además orienta preguntas de investigación. En ese momento, en esa etapa de una investigación, tan fascinante, a mí me resulta fascinante, el momento del estado del arte, el momento de la búsqueda de bibliografía, de antecedentes, es muy importante tener mucha apertura, ¿no? Y buscar todas las posibilidades que me permitan abordar mi objeto de estudio, ¿no? ¿Qué estudios hay a nivel internacional? ¿Qué publicaciones hay en los journals más relevantes? En inglés, donde se publica gran parte de la literatura más rigurosa en investigación, lamentablemente, pues un gran colonialismo del idioma, pero yo mismo estoy casi obligado a publicar en inglés porque son las revistas de más alto estándar con las cuales me evalúan en mi universidad, con lo cual, y eso que me pasa a mí nos pasa a gran parte de los investigadores en todo el mundo, con lo cual muchos estamos escribiendo mucho en inglés por obligación de publicar en las revistas más importantes del mundo. Entonces, creo que hay que leer todos esos estudios, que tienen distintas metodologías, leer estudios también más cercanos en nuestro contexto, leer hasta una tesis que hace una investigación cualitativa muy, muy pequeña, pero que nos aporta algo sobre esa realidad, y poder hacer un buen diálogo, una buena síntesis de toda esa producción, ¿no? Y eso implica tener los ojos muy abiertos, como decía antes, porque el que tiene anteojeras no le gusta esta biblioteca ni la mira, ¿no? No le gusta lo cuantitativo, no le gusta lo que tiene una regresión porque lo considera el lenguaje de economistas, ni lo mira, ¿no? No, eso no entra en mi registro. Y del otro lado, todo lo que se hizo cualitativo, todo lo que tiene entrevistas, no es ciencia, ahí no hay datos, no hay método, no se puede replicar ese método, por lo tanto, eso como no es ciencia, tampoco lo leen, ¿no? Recuerdo algunos investigadores que cuando dicen la evidencia dice, son muy pocos estudios que cumplen con un criterio muy específico de lo que ellos llaman evidencia. Entonces me parece que las dos literaturas se pierden de una gran riqueza y que al menos cuando uno hace el estado del arte tiene que tener toda la apertura y después saber valorar, porque no toda investigación vale lo mismo, ¿no? Ni dice cosas igual de relevantes, incluso a veces hasta dicen cosas contradictorias. Pero creo que es una etapa que requiere muchísima apertura, leer cada paper, leer la metodología, leerlo con la cabeza abierta, tratar de ver si el argumento es convincente, si el método es convincente, ¿no? Eso me parece que nos construye como investigadores, ¿no? Y a veces lo que uno encuentra es una investigación muy sesgada que hace una lectura muy sesgada de la otra investigación y que encuentra casualmente todos los papers que dicen lo mismo que justamente encontró su investigación, ¿no? Bueno, ahí ya es sospechoso, ¿no? Entonces creo que el estado del arte es un momento muy revelador de cómo uno trabaja como científico, ¿no? Más allá del método que después uno elige, que es otro capítulo aparte. Bueno, Axel, ha sido riquísima tu exposición y también este diálogo. Te agradecemos infinitamente y esperamos continuar el vínculo contigo y con la Universidad de San Andrés. Bueno, muchas gracias, Carlos, y a todos y a todas los que se hicieron este espacio un viernes a la tardecita, demostrando también mucho compromiso con la educación, con la investigación. Los felicito por el encuentro. Ojalá pueda estar ahí pronto y encontrarnos y vernos en persona. Muchas gracias por la invitación.